Saludamos a nuestro primer invitado, el PhD Andrés Arauz. Él es secretario de la Revolución Ciudadana y quien estuvo participando en las mesas de diálogo de la unidad. ¿Cómo está, Andrés? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Hola Jaime, muy buenos días. Gustavo, ¿qué tal? Feliz de poder acompañarles acá. Quisiera comenzar con unas palabras de solidaridad y condolencia por el fallecimiento, el asesinato de José Luis Choes, un gran compañero de Durán, dirigente nuestro, joven, militante, que nos acompañó en varias campañas. Bueno, un abrazo a toda nuestra militancia, sus familiares y amigos allá en Durán. Y un pedido, ¿no? Un pedido al gobierno de Noboa que ya para estos asesinatos. Por la responsabilidad del Estado es por acción u omisión, y aquí se está usando la violencia generalizada como habilitante de la violencia política y no debemos permitir aquello. Así es, lamentablemente hace poco el presidente de la República anunció que le iba a entregar a Durán a sus verdaderos dueños, pero no sabemos cuándo se lo entrega, pues, ¿no? El cantón Durán, que está tomado por la delincuencia, siguen las muertes violentas, es lamentable, pero bueno, ojalá con todo lo que está ocurriendo el gobierno en realidad tome en serio el tema de la seguridad en el Ecuador. Economista, entremos al tema al cual lo habíamos convocado para esta entrevista. Ayer culminaron las mesas de diálogo entre varios movimientos, organizaciones sociales de izquierda y partidos políticos. ¿Qué se logró sacar de estas mesas de diálogo, aunque no se logró hacer un binomio de la unidad? Bueno, gracias Jaime. La mesa programática, que era la encargada de construir un acuerdo mínimo, un documento de trabajo que incluya las posiciones de los 5 movimientos y partidos políticos que estuviéramos deseosos de plantear una unidad programática y electoral. Nos dedicamos a trabajar alrededor de ya un mes, revisando documentos, planteamientos, ideas, luego de revisión metodológica de lo que queríamos construir, y llegamos a la conclusión de un documento donde tenemos más de 22 páginas de acuerdos específicos en 8 sectores diferentes relacionados a la seguridad, a la economía, a la agricultura, soberanía alimentaria, a los temas de protección social, a la transición para salir del extractivismo, entre tantas otras cosas que habían sido difíciles de acordar a lo largo de hasta décadas, y finalmente hemos llegado a importantísimos acuerdos. También tenemos asuntos pendientes que tenemos que seguir tratando. Es nuestra intención que esa mesa de diálogo, de discusión programática, permanezca en el tiempo. Si bien el ejercicio específico ha concluido el día de ayer, pero quisiéramos poder tener este canal de diálogo, de conversación, para poder ir dirimiendo y anticipándonos a los problemas que va enfrentando nuestro país. Así que yo creo que es un logro histórico. Tenemos ideas en conjunto, planteamientos comunes que nos van a permitir dar claridad del rumbo para nuestro país. Ahora, dicho esto, sin embargo, yo creo que es un ejercicio incompleto, porque si bien no era nuestra responsabilidad en esa mesa lograr los acuerdos electorales, la alianza programática de poco servirá si es que no hay una alianza para vencer, para ganar, para la victoria de nuestro pueblo. Lamentablemente, con la atomización, es más probable que las fuerzas que deciden ir de forma atomizada terminen siendo o cómplices o habilitantes de la victoria de la derecha, de los sectores oligárquicos, de quienes más se benefician de la desunión de las izquierdas, de los progresismos, y también veremos que definitiva lo que estaban buscando algunos quizás era una alianza para perder y no una alianza para ganar. Revolución Ciudadana y mi persona dedicada en este esfuerzo, con muchísimas ganas, con muchísimo espíritu patriótico, buscábamos una alianza para ganar, y ahora nos vamos a dedicar a aquello. Correcto. ¿Y qué si no se logró un acuerdo para un binomio de la unidad en una segunda vuelta? ¿Qué se adelantó para una segunda vuelta? No, mira, te digo, tenemos un documento de más de 20 páginas con 8 ejes y unos detalles de política pública
que realmente muestran amplísimas coincidencias. Por lo tanto, debería ser ese el parámetro principal para lo que pudiese ser una segunda vuelta. A la Revolución Ciudadana le gustaría estar ahí si es que no logramos la victoria directamente en primera vuelta, pero si es que es cualquier otra de las fuerzas políticas que llegue a la segunda, pues ese será el documento principal con el cual pues construiremos la convergencia del caso. Esa es nuestra posición. Doctor Arauz, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Bueno, dentro de este diálogo y estos acuerdos, ¿verdad? Hay uno en particular que es respecto a la estrategia y acuerdo programático para la paz, la seguridad y la protección a la vida y la propiedad en todas sus formas. En una población o en un país que está tan convulsionado por temas de toda índole, entre esos la delincuencia, el sicariato, también está convulsionada la agresión política. Este acuerdo también involucra eso porque hoy en día matan a las personas con el desprestigio. No solamente le quitan la vida físicamente, sino que también se ha hondado este mal. Sí, mira, nosotros incluimos ahí en la sección de soberanía un proceso de depuración de la función judicial, el tema de restablecer el control territorial del Estado en todo el país, el ejercer el poder público, que es tan importante para poder otorgar seguridad a nuestra ciudadanía. Y por supuesto, unos elementos también es el rechazar categóricamente todas las formas de persecución política y de politización de la justicia junto con la judicialización de la política. Nosotros creemos que efectivamente las discusiones políticas deben resolverse en ese ámbito y no utilizar a instrumentos como la fiscalía como instrumento político de persecución o de acoso o para denigrar al adversario político. Y sobre esto un pequeño paréntesis, Gustavo. El día de ayer, un medio estadounidense junto con un medio de Brasil, de Intercept, que fue el medio que publicó originalmente los chats del juez Sergio Moro en Brasil, que revelaron que toda la persecución judicial en contra de Lula había sido eso, persecución política con coordinación entre los jueces y fiscales para hacer daño al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora, ese mismo medio publica, dice tener en su poder 1.500 chats que revelan la articulación geopolítica de la fiscal Diana Salazar directamente con actores del gobierno de los Estados Unidos para perseguir políticamente a Rafael Correa y a esta expresión social gigantesca en el Ecuador que se denomina progresismo correísta, ¿no es cierto? Entonces, esta es una revelación sin precedentes que se acogen los medios internacionales y que lamentablemente en el Ecuador los medios corporativos harán mutis por el foro, no dirán nada, querrán ignorar esta enorme realidad, pero en el exterior eso va a cambiar totalmente la percepción de lo que ha sido la gestión de la actual fiscal Diana Salazar. Es realmente brutal esa revelación y por supuesto que en los acuerdos programáticos hay el rechazo a la injerencia de otros estados, hay un rechazo a la judicialización de la política y hay un rechazo a la persecución política. De acuerdo. Como segundo punto, o como otro de los puntos dentro de este acuerdo, están las estrategias y acuerdos para el desarrollo productivo, reactivación económica y reducción de las desigualdades. ¿Cómo lograr esto cuando el Ministerio de Economía ahora es el FMI? Mira, es una gran reflexión la tuya. Nosotros justamente partimos por decir lo primero que vamos a hacer es cobrar los impuestos a los evasores. Vamos a usar todas nuestras facultades constitucionales para cobrar a los evasores, que no haya ninguna excusa que digan que no hay dinero. Sí hay recursos en nuestro país. Planteamos también hacer una auditoría de la deuda pública, incluyendo los acuerdos con el Fondo Monetario
que fueron inconstitucionales, que violaron los procedimientos de la Constitución y la ley. Vamos obviamente a revisar toda la política pública para que haya inversión, para que haya obra pública, para que pueda haber generación de trabajo y empleo, pero además nos vamos a enfocar en una transformación profunda de la economía nacional para llegar a tener mucha mayor industrialización de nuestra economía, mayor valor agregado, mayor creación de tecnologías propias y una diversificación económica que genere miles y miles y miles de fuentes de empleo. En el eje de soberanía alimentaria, por ejemplo, vamos a comenzar protegiendo al productor nacional. Tenemos muchos productos, alimentos especialmente, que llegan del exterior, sea de contrabando técnico, sea de importaciones liberalizadas, y eso afecta a nuestros productores. No se permite garantizar los precios de sustentación y demás, pero además es una competencia desleal. Entonces nosotros vamos a defender a los productores nacionales, tanto en el ámbito agrícola como en el industrial, y eso generará un boom de empleo en nuestro país. Vamos a implementar medidas económicas que eviten que los ecuatorianos sigan saliendo de nuestra patria y puedan encontrar oportunidades dentro de nuestro país. Y en ese mismo sentido, por nuestros migrantes, ¿han pensado en alguna protección especial para ellos? Mira, nosotros hablamos en ese documento de recuperar el plan retorno, que era el mecanismo que existía durante el gobierno de la Revolución Ciudadana para que los migrantes puedan volver al Ecuador con su menaje de casa, ¿no es cierto?, con procedimientos de importación ágiles de sus bienes que hayan podido acumular en el exterior, pero sobre todo un proceso cero papeles, un proceso en donde no se le cargue administrativamente a la ciudadanía, sino que pueda directamente ejercer esa opción de retorno y recibir los apoyos, los incentivos, el soporte acá en su hogar, en su patria, para poder emprender, para poder realizar una actividad económica, para encontrar trabajo de forma preferencial. ¿Cuáles fueron los movimientos que firmaron este acuerdo final, esta resolución? Aparte de Revolución Ciudadana, Pachacutic. Son cinco movimientos hemos suscrito este gran acuerdo programático por el país. Son Revolución Ciudadana, Pachacutic, Centro Democrático, Reto y el Partido Socialista Ecuatoriano. Entonces hemos tenido unas deliberaciones realmente riquísimas en donde hemos podido volver a soñar el país, hemos podido incorporar elementos de nuestros programas de gobierno, nuestros programas políticos, de nuestras prioridades. También tenemos asuntos pendientes por seguir conversando y deliberando, pero realmente hemos llegado a acuerdos en el 99% del contenido de lo que deberá ser el siguiente gobierno progresista. Mantener esos acuerdos requiere de tiempo. ¿Esto significa que las reuniones serán permanentes? Mira, la mesa de diálogo concluido ayer, pero nosotros hemos propuesto que tengamos un espacio de concertación, de discusión sobre la política pública de carácter permanente. Se ha reafirmado la práctica y la política de no agresión entre nosotros, de poder deliberar y discutir nuestras diferencias a la interna y de poder de esa manera construir el fortalecimiento de la tendencia. Sin embargo, lamentablemente no se logró consolidar un binomio único. Probablemente salgan 3 binomios de la tendencia al cierre del día de hoy. No descarto que a lo largo del día pueda suceder algún milagro, pero eso es el escenario más probable. Y bueno, pues ya nos veremos en las urnas, mediremos las fuerzas en esa primera vuelta. Nosotros creemos que sí nos puede alcanzar nuestra votación para poder no solo estar en segunda vuelta, sino para disputar una posible victoria en primera. Depende mucho también de cómo reaccione el pueblo ecuatoriano, si es que quiere optar por una opción de mayor probabilidad de victoria o una opción de parcialización, atomización, división del voto que pues terminará perjudicando al propio pueblo. Ese es el trabajo ahora que viene de la socialización con la militancia y también con el pueblo ecuatoriano. Sí, ahora nos vamos a dedicar de lleno a campaña. El proceso de alianzas concluye el día de hoy. Ayer el Buró Nacional de Revolución Ciudadana ya aprobó su política de alianzas en una serie
de provincias en el binomio, en la lista nacional. Pronto se harán los anuncios correspondientes en las próximas horas, pero nosotros estamos ya encaminados, listos, preparando nuestros principales mensajes, nuestras principales propuestas a comunicar a la ciudadanía, la imagen de nuestros candidatos para lo que será este proceso electoral en febrero. Estamos tranquilos, pero animados, porque la ciudadanía nuevamente tiene la oportunidad de rectificar esos errores que hemos venido cometiendo como pueblo ecuatoriano en los últimos 3 años. Andrés, ¿con quiénes tuvieron más coincidencias dentro de esas mesas de diálogo? No, con todos, te digo, o sea, son acuerdos de los 5 movimientos. Realmente fue un ejercicio muy, muy provechoso para mí, digamos, sinceramente fue a los tiempos, como decimos nosotros acá, que pudimos empezar a discutir y soñar el país más allá de la bronca política del día a día. Entonces tuvimos coincidencias con Centro Democrático, con Reto, con Pachacuti, también participó como organización social con AYE, con el Partido Socialista. En algunas cosas habíamos 4 movimientos que teníamos más coincidencia que uno, luego 3 y 2, en general los 5, pero no había, digamos, una cuestión específica o que yo te pudiera señalar de esa manera, sino un gran ejercicio realmente de respeto y de construcción colectiva. ¿El Partido Socialista siempre estuvo en las mesas? El Partido Socialista siempre estuvo en las mesas, participó en la mayoría de ocasiones. El presidente del Partido Socialista, Gustavo Vallejo, siempre tuvo una actitud de respeto, de tolerancia, de compañerismo entre todos. Quizás hay un poquito distinto al de su candidato a la presidencia, que más bien entró a romper en varias instancias, digamos, a lo largo de este episodio. Yo creo que ya el país conocerá más detalles sobre ese personaje, pero yo sí resalto la actitud colaborativa, responsable y democrática del Partido Socialista. Bueno, hoy es el último día. ¿Se van a dar alianzas con Reto y qué otro partido político con la RC? Mira, ayer nuestro Buró Nacional aprobó una alianza con Reto, 3 alianzas adicionales en distintas provincias que las iremos a registrar hoy. Aspiramos a que quizás a lo largo del día pueda haber también novedades para incorporar a esa alianza a una fuerza política grande más, pero veamos cómo va evolucionando esto, ¿no? Lo más probable es que la estructura de alianza se quede así, Jaime. Esa fuerza política grande, ¿de quién estamos hablando? ¿De centro, izquierda, derecha? No te puedo decir el nombre, ese es parte del misterio y parte de la reserva de las conversas, pero veremos, ¿no? Ya nos quedan pocas horas para que esto pueda cristalizarse. En todo caso, la Revolución Ciudadana, sabes, tiene una fuerza propia, digamos, suficiente, grande, que puede tener resultados electorales favorables tanto en el legislativo como a nivel nacional para fines de nuestro binomio presidencial. Así que no me preocupa mucho esa parte, sino cómo podemos construir la unidad, que es lo que creo que yo aspiraban muchísimos ecuatorianos, ¿no? ¿Ustedes siguen conversando con Pachacuti? Sí, nuestros diálogos con Pachacuti siguen abiertos, también muy respetuosos, también con la CONAIE, que es la principal fuerza social de este país. Han sido discusiones también muy responsables, muy maduras, muy francas entre nosotros también, y por eso hemos concluido este ejercicio de un programa común que nos da pues un piso a todos sobre el cual poder seguir construyendo hacia el futuro. El proceso electoral no es que termina hoy. Hoy es una fecha para las alianzas, sí, pero luego vienen, digamos, otras fechas claves alrededor de las inscripciones de candidaturas, que también nos pueden arrojar sorpresas, ¿no es cierto? Y luego vienen las rondas electorales, ¿no? La primera y la segunda vuelta, donde se pueden seguir construyendo acuerdos y conmigo contarán para poder seguir trabajando en esa dirección. Correcto. Las alianzas deben de registrarse hasta hoy, pero las candidaturas todavía tienen un tiempo.
Correcto. Eso significa que entonces por más alianza que se constituya hoy, luego igual puede ser que candidaturas se registren, no se registren, se caigan, se fusionen en los hechos, ya no digamos en los papeles, pero sí en los hechos. Así que este juego de opciones pues se sigue dando hacia adelante y bueno, la lucha continúa. Gustavo. Sí, doctor Arauz, ya veo en las redes sociales que están tratando de posesionar de que no hubo acuerdo, que se cayó el acuerdo porque no se ha logrado la elección de binomios, ¿verdad? Dentro de esta unidad. Quieren posesionar ya esto, pero en realidad se ha conseguido bastante, porque tener 8 puntos programáticos que tienen que ver básicamente con la tragedia de este país, se puede hacer país. Ahora, en función de eso, ¿se pensó en recobrar la institucionalidad tan echada menos en este país? Por supuesto. Mira, yo coincido contigo, Gustavo, es realmente un logro histórico. La gente, por supuesto que se rige por la coyuntura del día a día o por mensajes de pocos caracteres en las redes, no le van a dar el valor que esto merece, pero que tú tengas 5 partidos de la tendencia, que probablemente vayan con 3 binomios diferentes y que puedan tener puntos de coincidencia y un programa común, es realmente histórico, ¿no? Es histórico. Yo creo que es un triunfo del esfuerzo de la tendencia, incluso de quienes intentaron sabotear este proceso van a quedar mal, porque ven que hay un proceso de construcción común. Para la Revolución Ciudadana es importante también porque pudimos compartir espacios con quienes nos hemos criticado, con quienes hemos tenido diferencias, con quienes hemos podido sanar y construir relaciones de futuro, de aspiraciones comunes y demás. Parte de esos acuerdos es recuperar la institucionalidad del Estado. Todos hemos estado de acuerdo que necesitamos urgentemente depurar las instituciones del Estado, tanto las vinculadas a la seguridad como la institucionalidad que tristemente se ha pervertido para fines de persecución. No podemos permanecer con autoridades nombradas por gobiernos neoliberales, porque luego puede llegar un gobierno patriótico, soberano, de carácter progresista, a querer gobernar en función de la mayoría de nuestro pueblo. Pero ¿qué va a pasar? Que esas instituciones, entre comillas, autónomas, pero que defienden al capital y sobre todo a los banqueros, van a oponerse al gobierno progresista. Entonces todos sabemos y no hemos sido ingenuos de que se necesita depurar también esas instituciones mal llamadas autónomas para que estén alineadas a la Constitución del buen vivir y al programa común que hemos planteado el día de ayer, sobre el que tenemos un asunto pendiente por resolver. La mayoría de las fuerzas políticas ahí estamos de acuerdo, por ejemplo, ir a un proceso constituyente. Alguna gente piensa que un proceso constituyente es que el presidente ordena que sea una constituyente, y esa equivocación la han querido posicionar en redes sociales. Eso no es así, Gustavo. El proceso constituyente comienza por una convocatoria a que el pueblo ecuatoriano, el soberano, el que manda, diga si quiere o no hacer una constituyente. Y yo no creo que ningún acuerdo, ningún plan de gobierno, ningún documento puede restringir la capacidad soberana que tiene el pueblo ecuatoriano de pronunciarse si quiere ir por un camino o por el otro. Entonces nosotros lo que hemos dicho es, oigan, la democracia, el proceso constituyente parte por un primer paso que es si es que el pueblo quiere o no constituyente. Entonces nosotros no creemos que se le debe cercenar o quitar esa facultad de pronunciarse al pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, ese es el primer paso. Si el pueblo ecuatoriano dice que sí, entonces pasan a elegir a sus constituyentes, que lo hemos dicho claramente. No sería para redactar una nueva constitución. La que tenemos es muy, muy, muy buena. No sería para quitar derechos colectivos o individuales. Corregir la mañosería de los últimos 7 años. Es para corregir la mañosería derivada del proceso del Trujillato, fundamentalmente, que nos tiene en un gobierno de facto. Mira, ¿cómo es posible
que el Trujillato haya declarado vacancia constitucional. ¿Cómo es posible que hayan luego nombrado a jueces constitucionales, que es la máxima autoridad del país, a dedo? Y que luego si alguien quiere siquiera pensar de que tal vez habría que cambiarles, la Corte dice, no, eso está blindado, el Trujillato está blindado y cualquiera que se atreva a cambiar cualquier decisión del Trujillato será destituido. Eso se llama un régimen de facto. Así es. Y la única forma legítima de poder cambiar un régimen de facto es yendo a un proceso constituyente. Porque hay unos que dicen, ya pues, pero hagamos un Trujillato nuestro. No, nosotros no violamos la Constitución, nosotros no queremos un Trujillato alternativo, no. Nosotros queremos lo que corresponde hacer en derecho y sanear este problema institucional, salir de un régimen de facto y pasar a un proceso legítimo que se llama Asamblea Constituyente, como lo dice nuestra propia Constitución. Es un planteamiento que lo hemos insistido, tenemos coincidencias con la mayoría de los que participaron ahí, no voy a decir nombres, etcétera, porque hemos respetado esta solemnidad, digamos, del claustro en el que estuvimos, pero yo creo que el pueblo ecuatoriano poco a poco se va a dar cuenta de que llegar al gobierno no es suficiente, que necesitamos entender que hay instituciones maniatadas, nombradas por los banqueros, que estarán dedicadas a boicotear y no se lo vamos a permitir. Sí es importante felicitarlos de todas maneras, especialmente a Andrés Arauz por ese trabajo que se ha ejecutado y que se va a seguir ejecutando dentro de los acuerdos con los diferentes movimientos de izquierda. Solamente, y con esto le doy paso al director ya para finalizar, usted dijo en una pregunta que le hizo Jaime que pueden haber sorpresas, pero esas sorpresas se refieren al binomio Luisa-Borja. Sí, yo me refiero a la posibilidad de constituir alianzas más amplias, ¿no? Pueden haber sorpresas a lo largo de este día, pueden haber actitudes también de renunciamiento, actitudes democráticas, actitudes en pos de la victoria. Mira, yo creo que el pueblo ecuatoriano, sobre todo quienes pues, nos sentimos de este lado de la tendencia que tenemos que vencer ese modelo oligárquico de Moreno, de Glasso, de Noboa, creemos que la unidad es fundamental para lograr aquello, ¿no? Y creo que tiene todo el sentido común. Yo soy una persona de números, yo soy matemático, y discúlpame, pero es absolutamente lógico que con la unidad es más probable la victoria que si vamos separados, ¿no? Economista, tengo una inquietud de un fiel seguidor de este canal, Omar Noboa, dice que le pregunte si en el proyecto de la RC5 2025 han analizado incorporar el Bitcoin o las criptomonedas al sistema parecido como el de El Salvador. No, mira, nosotros esa parte no la hemos incluido, estamos absolutamente comprometidos con permanecer con el régimen de dolarización vigente como lo tiene El Salvador. Sí hemos tomado otros elementos alrededor de El Salvador, como el tema del fortalecimiento de las capacidades estatales. Yo cuando fui precandidato presidencial en el 23, me dediqué a estudiar a profundidad el plan de seguridad y control territorial del presidente Bukele, y aunque pocos le den suficiente crédito, es fundamentalmente un plan de recuperación de capacidades estatales, ¿no? A veces la gente, ay, qué chévere, tiene autoridad, ni sé qué, pero lo fundamental fue que se invirtió 2 años para fortalecer las capacidades estatales, depurando Fuerzas Armadas, dotándole de equipamiento, entrenándoles, fortaleciendo las capacidades tecnológicas de inteligencia, dándoles uniforme, mejorando su remuneración. Sí, todo eso fue clave para que luego puedan realmente vestirse de patria y hacer el control territorial que hicieron en ese país. En el ámbito económico, nosotros sí hemos visto con interés algunas de las prácticas del gobierno de Bukele. Obviamente nos interesa democratizar y diversificar nuestra economía, incluyendo con tecnologías financieras que le vayan quitando el poder poco a poco a la banca, pero nosotros le apostamos mucho más bien al sistema de la economía social y solidaria, ¿no es cierto? Al sector financiero popular y solidario, a las cajas de ahorro, a los bancos comunales, a las cooperativas de ahorro y crédito como motor de transformación de los territorios, de las localidades,
de los pequeños cantones y las parroquias para poder más bien democratizar la economía de nuestro país. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos, y si se puede hacer con tecnología tipo blockchain, otras de fintech, pues bienvenida sea y seguiremos impulsando. Economista, me quiero pasar a otro tema, lo que dijo antes de ayer o hace 2 días el presidente de la República cuando estuvo en Manabí. El presidente dice que a Manabí se le ha entregado migajas. O sea, me imagino que también lo fue acusando al gobierno de la Revolución Ciudadana. Migajas se entregado a Manabí cuando se construyeron puentes como el de Bahía San Vicente y un montón de obras. ¿Qué le diría usted al presidente? Eso hay que rechazar, ¿no es cierto? Daniel Noboa, esas no son migajas, esas son obras espectaculares que le han dado dignidad a nuestro pueblo manabita. Recuerda, mi familia es manabita, todos vivimos esa transformación, Jaime, y eso se refleja en la votación, ¿no? Ese agradecimiento que no es meramente simbólico, sino es material, porque eso benefició directamente a la familia. Yo jamás podré olvidar cuando estuve presente, cuando Luisa estaba en una reunión con empresarios en Manta, y salió por ahí algún malcriado a decir algo parecido respecto a las migajas, y ella respondió con un ejemplo de su propia vida, que explicaba el fallecimiento de su padre justamente porque las carreteras eran intransitables, estaban llenas de baches, de huecos, y por esquivar uno de esos baches sufrió un accidente de tránsito y falleció. ¿Cómo cambia la vida de la gente cuando tienes carreteras dignas que no generen este tipo de accidentes y puedan salvar vidas? De eso se tratan los puentes, de eso se tratan los hospitales, de eso se trata la inversión educativa jamás vista en la historia del Ecuador, de eso se trata el poner a punto a las universidades, que yo trabajé muchísimo luego del terremoto, trabajamos en demoler infraestructura que ya no tenía condiciones estructurales adecuadas y poder construir nuevos edificios para albergar a miles y miles de estudiantes universitarios, etcétera. Yo creo que el pueblo manabita lo tiene clarísimo, y Daniel Noboa no es más que pues un majadero que lo que busca es generar controversia para ver si se posiciona ahí unos 5 minutos en las tendencias, ¿no? Pero yo creo que el pueblo manabita una vez más actuará con absoluta sabiduría y sabrá rechazar ese tipo de pronunciamientos como el de Noboa. Pero hubo un periodista, Luis Andrade, que salió, al rato le salió a responderle. La horma de su zapato, yo lo dije aquí, le salió ese mismo día al presidente Daniel Noboa, ¿no? Que esas no son migajas, que migajas son las que está entregando él. Por supuesto, pues imagínate, migajas han sido el poste de Lazo, la falta de obras de Moreno, y ahora lo que no está haciendo Noboa, pues evidentemente, ¿no? Habría que entonces llamarle también migajas a lo que debe al SRI, y que si son migajas, pues que pague ya, pero ya vemos que no quiere cumplir sus obligaciones. Está de analizar pues las migajas que tiene el señor Daniel Noboa en el exterior, en sus offshore, que le hubiese impedido ser candidato a la presidencia, que ojalá alguien haga nuevamente ese ejercicio y le impugne su candidatura, porque obviamente su patrimonio va mucho más allá de lo que declara en la Contraloría General del Estado. Imagínense, ecuatorianos, revisen, métanse a la página web de la Contraloría General del Estado. Ahí en consultas pueden ver declaraciones patrimoniales, pueden ingresar los nombres y la cédula del presidente de la República y van a ver que el pobre señor Noboa ha sido súper chiro, súper chiro. Esas son las migajas, la que declara a la Contraloría, la que declara al Servicio de Rentas Internas. Su verdadera riqueza está escondida en el exterior y le impediría ser candidato presidencial, le impediría ejercer la presidencia de la República. Doctor Arauz, diario La Hora esta semana publicó un reportaje que insinúa en ese título que ponen que las políticas de la Revolución Ciudadana, cuando gobernó la RC,
ha hecho que la General Motors salga del país y por eso se va la General Motors. En un análisis que hace Walter Spurrier y Alberto Acosta Burneo, y justamente ellos como que insinúan que porque las políticas que impuso la Revolución Ciudadana ahora son las consecuencias de la salida de la General Motors del país. ¿Qué le respondería usted a ellos? Es mentira, ¿no? ¿Usted leyó ese reportaje? Le pregunto. Sí, yo lo vi. Es mentira y las propias cifras lo desmienten, porque cuando estaba la Revolución Ciudadana, la producción de vehículos por parte de General Motors y otras ensambladoras en el país estuvo en su nivel récord. Nosotros tuvimos una política de favorecer lo que se denomina el valor agregado ecuatoriano, justamente para premiar a las empresas que ensamblen vehículos aquí, que compren partes a las fabricantes nacionales, etcétera. Y eso fue el boom de la producción de vehículos en el Ecuador cuando estuvo la Revolución Ciudadana. Nosotros además impulsamos todos los reglamentos técnicos ecuatorianos y la normativa del INEN para que cumplan estándares de seguridad, estándares de también seguridad para los vehículos y para las personas que viajan en los vehículos, y todo eso sirvió como un gran paquete de herramientas para que se pueda dar impulso a la producción nacional. Es una mentira absoluta. Han sido las políticas de los gobiernos neoliberales de extremo aperturismo, de desregulación, de quitar los controles a la seguridad vehicular, etcétera, que ha permitido pues esta invasión de vehículos de otros lados, incluyendo de países europeos, ¿no es cierto?, etcétera, que han quitado mercado a los ensambladores nacionales. Así que eso lo sabíamos quienes hemos estudiado economía, que iba a pasar con las políticas aperturistas de Moreno, Lasso y Noboa, y lamentablemente termina beneficiando a unos pocos importadores y termina perjudicando a quienes trabajan en esas fábricas, en la industria, y que pues pueden tener un trabajo mucho más digno de generación de valor y de incorporación tecnológica. Ayer el presidente de la República, en un evento en la capital de la República, manifestó que en julio, por lo general las ventas en el Ecuador es el mes más bajo en ventas, pero que hay un récord histórico en este Ecuador, en este presente año, que en el mes de julio llegó a vender el 67%, o sea, se ha vendido el 67% en ventas en el país. ¿Te refieres al crecimiento interanual frente al año pasado? Exacto, sí. No, mira, es mentira. De hecho, la estadística lo que nos muestra es que ha habido una disminución de las ventas, a pesar de una ligera mejora en la recaudación. ¿Pero por qué? Porque aumentó el IVA, pues. Aumentó el IVA en 3 puntos. Eso quiere decir aproximadamente el 20% de incremento en el IVA, en la tasa del IVA. Entonces, claro, ellos dicen, mira qué bonito cómo ha aumentado la recaudación, porque aumentaron la tasa del IVA del 12 al 15, no porque hay más ventas en el Ecuador. De hecho, hay menos ventas, pero lo que ha aumentado un poco es la recaudación. Yo no sé si ellos viven en una burbuja, pero el pueblo ecuatoriano está migrando justamente porque no hay ventas, porque no hay oportunidades de empleo, porque no hay seguridad, porque no hay garantías de que se puede emprender más allá de las 4 o 5 de la tarde, que ya toca paralizar las ciudades enteras. Ayer, Jaime, las reuniones que tuvimos fueron en un hotel en la Mariscal, en la zona que solía ser de alto tráfico turístico, de muchos locales permanentemente abiertos con turistas locales e internacionales, y ahora es una zona básicamente abandonada. Entonces, ¿qué ventas puede haber ahí cuando tenemos un gobierno que lo que hace propaganda es de supuestamente estar librando una guerra, pero que ni siquiera puede controlar uno de los focos turísticos de la capital? Gustavo. Sí, acabo de leer una entrevista o no sé, un mensaje que hace el coordinador de Pachacuti, el señor Churuchumbi, en el cual dice que en realidad los acuerdos se han llegado es con Reto y con Centro Democrático. Eso dice mucho que decir. ¿A su opinión?
No, a ver, Pachacutic ha llegado a un acuerdo nacional con Centro Democrático, según escuché esta mañana también, Ajá. pero en ciertas provincias Pachacutic irá con reto, ¿no es cierto? Por ejemplo, te digo, una provincia, Sucumbíos, ahí irá la Revolución Ciudadana sola, ahí Ok. Pachacutic irá con reto. En otras provincias, por ejemplo, qué sé yo, Pastaza, Revolución Ciudadana irá con reto y Pachacutic irá solo. Entonces, es una especie de combinación por provincias, pero a nivel nacional, para el binomio, Pachacutic al parecer irá con Centro Democrático. Nosotros ayer aprobamos la alianza con Reto a nivel nacional, es decir, para las jurisdicciones nacionales como es binomio y lista de asambleístas nacionales. Andrés, finalmente, ayer entrevistábamos al asambleísta Patricio Chávez de la Revolución Ciudadana y él nos dejaba un anuncio importante. Se va a impugnar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que ahora depende lógicamente de la Asamblea, no el Pleno, darle paso a esto. Pero qué importante que se esté tomando este asunto, porque como dije en una pregunta anterior, prácticamente el Ministerio de Economía se ha trasladado al Fondo Monetario Internacional. Todo lo que ellos dicen se hace en este país. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta postura de revisión a ese acuerdo del Fondo Monetario Internacional? Yo respaldo totalmente la decisión de la Comisión de Transparencia de la Asamblea, que evaluó tanto el fondo como la forma de la firma de la firma de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el fondo hay condiciones de política económica que violan nuestra soberanía y violan la Constitución del Ecuador. Restringen la participación del Estado en la economía, dicen que no hay que invertir en educación y salud, van a quitar el presupuesto de salud para prepagar al IES, etcétera. Es un caos ese acuerdo y no hay que cumplirlo, pero en la forma también hay problemas gravísimos, porque ese debió haber pasado por la aprobación de la Asamblea. Sí, nuestra Constitución lo dice en el artículo 419, numeral 5, y no se respetó. Eso no se respetó. Por lo tanto, tiene que ser impugnado, no sé el término adecuado, tiene que ser presentada una acción por inconstitucionalidad para que pueda retrotraerse al momento previo de su suscripción, paralizar el pago de esa deuda al Fondo Monetario Internacional y dejar de recibir desembolsos, pues se trata de un acuerdo que no cumplió lo que estipula nuestro proceso constitucional. Entonces yo respaldo absolutamente esa decisión, esa votación de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional y aspiramos a que el señor Kronfle, si no se va, si se va, qué sé yo, pero pronto lo ponga sobre la discusión del Pleno para que la Asamblea finalmente decida y proceda conforme la ley y la Constitución. Economista, queremos agradecerle por su tiempo en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, muchísimas gracias. Un buen día. Gracias. El economista Andrés Arauz conversando con nosotros sobre el tema de las alianzas y otros temas de coyuntura económica. Así que habrá sorpresa en el transcurso de la mañana y tarde de hoy, viernes.